Imaginen por un momento que la realidad que conocen es solo una ilusión, una mentira cuidadosamente construida por sus sentidos. Que todo lo que tocan, ven y sienten no existe realmente hasta que lo observan. Suena a locura, ¿verdad? Pues prepárense, porque el universo cuántico está a punto de destruir cada certeza que alguna vez tuvieron sobre la naturaleza de la existencia. Esta noche nos sumergiremos en el abismo donde las leyes de la física se retuercen, donde las partículas danzan entre mundos imposibles y donde la simple pregunta de qué es real se convierte en un enigma sin respuesta. Bienvenidos al reino donde la lógica viene a morir. Comencemos con la más famosa de todas, la paradoja del gato de Schrödinger. En 1935, un físico austríaco llamado Erwin Schrödinger propuso un experimento mental que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. Imaginen un gato encerrado en una caja de acero junto con un dispositivo diabólico. Un átomo radiactivo que tiene exactamente 50% de probabilidad de desintegrarse en 1 hora. Si el átomo se desintegra, un detector activa un martillo que rompe un frasco de veneno letal, matando al gato instantáneamente. Según la mecánica cuántica, hasta que abramos la caja y observemos, el átomo existe en una superposición de estados, desintegrado y no desintegrado simultáneamente. Y aquí viene lo perturbador. Eso significa que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, existiendo en un limbo cuántico entre la vida y la muerte hasta el momento exacto en que alguien abre la caja. Sí, escucharon bien, un ser vivo atrapado entre dos realidades contradictorias, esperando que un observador consciente decida su destino. Pero la locura no termina ahí. La paradoja del gato nos lleva directamente al problema de la medición cuántica, una contradicción que ha atormentado a los físicos durante casi un siglo. En el mundo subatómico, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las medimos. Un electrón no está en un lugar específico ni tiene un momento definido hasta que lo observamos. Existe como una onda de probabilidad difusa, esparcida por todo el espacio. El acto mismo de medir colapsa esta función de onda, forzando a la partícula a elegir un estado concreto entre infinitas posibilidades. Es como si el universo estuviera jugando a los dados con la existencia misma. Y nosotros, simples observadores, tuviéramos el poder de dictar las reglas del juego. ¿Qué significa esto? Que la realidad objetiva, esa piedra angular, sobre la que construimos toda nuestra ciencia y filosofía, podría no existir en absoluto sin un observador consciente. Ahora visualicen dos partículas entrelazadas, gemelas cuánticas nacidas del mismo evento. Una viaja al otro extremo del universo, mientras la otra permanece en tu laboratorio. La paradoja del entrelazamiento cuántico, también conocida como la acción fantasmal a distancia que tanto perturbaba a Einstein, nos dice algo imposible. Si mides el estado de una partícula, instantáneamente conoces el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. No hay señal que viaje entre ellas. No hay mensajero cósmico corriendo a la velocidad de la luz. El cambio es inmediato, violando aparentemente el límite de velocidad del universo. Einstein lo llamó acción espeluznante a distancia, y pasó décadas intentando demostrar que era imposible. Pero experimento tras experimento ha confirmado lo inconcebible. Dos partículas pueden estar tan profundamente conectadas que comparten un destino común a través del vacío del espacio, como si la separación física fuera solo otra ilusión de nuestros sentidos limitados. Y aquí la cosa se pone aún más extraña con el experimento de la doble rendija. Dispara electrones individuales a través de dos rendijas en una pantalla y observa qué sucede. Si no vigilas por cuál rendija pasa cada electrón, crean un patrón de interferencia en el detector, como olas en el agua que se superponen y cancelan. Esto solo es posible
si cada electrón pasa por ambas rendijas simultáneamente, comportándose como una onda. Pero en el momento en que instalas un detector para observar por cuál rendija pasa realmente, el patrón de interferencia desaparece por completo. El electrón elige una rendija, comportándose como una partícula sólida, como si supiera que lo estás vigilando. La mera observación cambia fundamentalmente el comportamiento del sistema. Es como si el universo tuviera conciencia de nuestra presencia y modificara sus reglas cuando lo miramos. La paradoja del borrado cuántico lleva esto un paso más allá, hacia la demencia total. Imaginen que realizan el experimento de la doble rendija, pero con un giro. Después de que el fotón ha pasado por las rendijas y ha golpeado el detector, pero antes de que registren cuál camino tomó, borran esa información. ¿El resultado? El patrón de interferencia reaparece como si el fotón retrocediera en el tiempo y decidiera cambiar su comportamiento pasado basándose en lo que harás en el futuro. Es la causalidad al revés, el efecto precediendo a la causa, el futuro dictando el pasado. Los experimentos realizados en los años 2000 han confirmado esta pesadilla temporal. Podemos borrar información sobre el camino de un fotón después de que ya ha completado su viaje, y retroactivamente alterar si mostró comportamiento de onda o partícula. El tiempo mismo parece ser negociable en el reino cuántico, pero aquí hay otra que te hará cuestionar todo: la paradoja de Wigner y su amigo. Eugene Wigner, Premio Nobel de Física, planteó este escenario escalofriante en 1961. Su amigo está dentro de un laboratorio realizando el experimento del gato de Schrödinger, mientras Wigner espera afuera. Para el amigo dentro del laboratorio, el gato está en superposición hasta que abre la caja. Pero para Wigner, que está afuera, tanto el gato como su amigo están en superposición hasta que él abra la puerta del laboratorio. ¿Quién colapsa la función de onda primero? ¿Cuándo se vuelve real la realidad? Si ambos observadores son igual de válidos, entonces tenemos dos realidades contradictorias existiendo simultáneamente. Esto no es solo filosofía barata. Es un problema real que desafía nuestra comprensión de qué significa ser un observador consciente en un universo cuántico. Y la paradoja cuántica de Zenón añade otra capa de surrealismo. En la antigua Grecia, Zenón argumentaba que el movimiento era imposible, porque un objeto debía atravesar infinitos puntos para llegar a su destino. En el mundo cuántico, esta paradoja cobra vida de manera aterradora. Si observas un sistema cuántico inestable con suficiente frecuencia, puedes congelarlo en su estado actual para siempre. Un átomo radiactivo que debería desintegrarse nunca lo hará si lo vigilas constantemente. La observación continua literalmente detiene la evolución del sistema. Es como si el universo se congelara bajo tu mirada, incapaz de cambiar mientras lo estás viendo. Los experimentos han demostrado que esto no es teoría. Podemos usar mediciones continuas para prevenir que los átomos decaigan, suspendiendo el cambio mismo mediante el acto de observación. La interpretación de muchos mundos ofrece una solución que es peor que el problema. Hugh Everett propuso en 1957 que cada medición cuántica no colapsa la función de onda, sino que el universo se divide en múltiples copias. En una realidad, el gato vive, en otra muere. Cada decisión cuántica, cada medición, cada interacción crea una bifurcación en la realidad. Ahora mismo, mientras escuchas esto, infinitas versiones de ti están tomando decisiones diferentes en universos paralelos. Eres uno entre innumerables. Algunos exitosos, otros fracasados, algunos vivos, otros muertos hace años por accidentes que en este universo evitaste por mera casualidad cuántica. La implicación es vertiginosa. Existe un multiverso infinito donde todas las posibilidades se realizan simultáneamente. No hay elección que no tomes. No hay camino que no recorras.
No hay destino que no vivas en algún rincón de esta vasta realidad fragmentada. Y finalmente, la paradoja del desfase cuántico nos muestra que incluso el vacío del espacio está lleno de contradicciones. Según la teoría cuántica de campos, el vacío no está vacío. Hierve con partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, violando temporalmente la conservación de la energía gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg. Estas fluctuaciones fantasmales del vacío tienen efectos medibles. El efecto Casimir, donde dos placas metálicas paralelas en el vacío se atraen porque hay menos partículas virtuales entre ellas que afuera. El vacío tiene presión, energía, estructura. La nada es algo, y ese algo está constantemente creando y destruyendo existencia a escalas que desafían la imaginación. Somos islas de estabilidad en un océano de caos cuántico, donde la realidad misma parpadea dentro y fuera de la existencia miles de millones de veces por segundo. Entonces, ¿qué nos queda después de este viaje por el abismo cuántico? Una certeza incómoda. La realidad no es lo que parece. El mundo sólido y predecible que experimentamos es solo una fachada, una ilusión estadística emergente del caos probabilístico que hierve debajo. Somos observadores atrapados en un universo que cambia según cómo lo miramos, donde el pasado es flexible, el futuro influye en el presente, y la simple pregunta de qué es real no tiene respuesta satisfactoria. Las paradojas cuánticas no son errores en nuestro entendimiento, son ventanas a la verdadera naturaleza del cosmos. Un lugar donde la lógica se dobla hasta romperse y donde cada certeza se desmorona bajo el peso de la evidencia experimental. Duerman tranquilos, sabiendo que mientras sus ojos están cerrados, ustedes también existen en superposición, ni completamente dormidos, ni completamente despiertos, hasta que el amanecer los observe y colapsen finalmente en la vigilia. El universo cuántico nos ha enseñado que quizás lo más honesto que podemos decir sobre la realidad es esto: simplemente no sabemos. El tiempo es una mentira. No es el río constante que nos enseñaron en la escuela. No fluye uniformemente para todos. Y definitivamente no avanza en una sola dirección inquebrantable. Cada segundo que vives no es el mismo segundo que vive alguien moviéndose a alta velocidad o cerca de un campo gravitatorio intenso. Esta noche descubriremos cómo Einstein destrozó nuestra concepción del tiempo hace más de un siglo, revelando un universo donde los relojes se retrasan, los gemelos envejecen a ritmos diferentes, y la causalidad misma se convierte en un concepto negociable. Prepárense para un viaje donde el pasado, presente y futuro se entrelazan en una danza imposible que desafía todo lo que creían saber sobre la flecha del tiempo. Comencemos con la paradoja más elegante y perturbadora: los gemelos de Einstein. Imaginen dos hermanos idénticos. Ambos tienen 20 años exactos. Uno se queda en la Tierra, mientras el otro aborda una nave espacial que viaja al 99% de la velocidad de la luz hacia una estrella distante. El gemelo viajero pasa lo que para él son solo 5 años en el espacio. Celebra cumpleaños, envejece normalmente, siente cada día pasar con la misma monotonía. Pero cuando regresa a la Tierra, descubre que su hermano gemelo ahora es un anciano de 70 años. Han pasado 50 años terrestres, mientras él solo experimentó 5. No es ciencia ficción, no es un truco. La teoría de la relatividad especial de Einstein predijo esto en 1905. Y cada experimento desde entonces ha confirmado que el tiempo realmente se dilata a altas velocidades. Los relojes atómicos en aviones supersónicos marcan el tiempo más lentamente que los de Tierra. Los muones creados en la atmósfera superior
Viven más tiempo del que deberían porque viajan a velocidades cercanas a la luz. El tiempo no es absoluto, es relativo, flexible, manipulable. Pero la velocidad no es la única que tuerce el tiempo. La gravedad también lo hace, y aquí encontramos otra paradoja igualmente vertiginosa. En 1915, Einstein demostró con su teoría de la relatividad general que la gravedad curva el espacio-tiempo mismo. Cuanto más fuerte es el campo gravitatorio, más lento transcurre el tiempo. Un reloj en el piso de tu habitación corre más lento que uno en tu mesita de noche, aunque la diferencia sea microscópica. Pero coloca ese reloj cerca de un agujero negro supermasivo, y la diferencia se vuelve dramática. En la película Interstellar mostraron esto vívidamente. Una hora en un planeta cerca de un agujero negro equivalía a 7 años en la Tierra. No era licencia artística. Eran las ecuaciones de Einstein llevadas a su conclusión lógica. Astronautas que orbitan la Estación Espacial Internacional realmente envejecen más lentamente que nosotros, aunque solo sea por fracciones de segundo. La gravedad literalmente roba tiempo de tu vida cuanto más profundo estés en un pozo gravitatorio. Ahora viene la paradoja que ha atormentado a escritores de ciencia ficción durante generaciones. La paradoja del abuelo. Imaginen que construyen una máquina del tiempo y viajan al pasado. Encuentran a su abuelo cuando era joven, antes de que conociera a su abuela, y por alguna razón perturbadora deciden eliminarlo. Si lo logran, su padre nunca nacería, lo que significa que ustedes nunca existirían, lo que significa que nunca podrían viajar al pasado para matar a su abuelo en primer lugar. Es una contradicción temporal perfecta. El efecto impide su propia causa. Los físicos han propuesto soluciones. Quizás el universo se divide en líneas temporales paralelas. O tal vez existe un principio de autoconsistencia que hace imposibles tales paradojas. Pero la verdad es que nadie sabe realmente qué pasaría. La causalidad, ese pilar fundamental de cómo entendemos el universo, podría ser solo otra ilusión, esperando ser destruida por el viaje en el tiempo. Y hablando de viajes temporales, los agujeros de gusano presentan su propia paradoja deliciosa. Teóricamente, según las ecuaciones de Einstein, podría existir un túnel en el espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes del universo o incluso dos momentos diferentes en el tiempo. Imaginen tomar un agujero de gusano, mover una de sus bocas a velocidades cercanas a la luz y luego traerla de vuelta. Debido a la dilatación temporal, las dos bocas estarían desincronizadas en el tiempo. Entrar por una boca te llevaría al pasado o al futuro. Suena maravilloso hasta que te das cuenta del problema. Podrías crear una máquina para viajar al pasado antes de que la máquina fuera inventada. Podrías regresar y decirte a ti mismo cómo construirla, creando un bucle temporal sin origen. La información surge de la nada, violando la causalidad de formas que hacen que los físicos pierdan el sueño. Stephen Hawking propuso la conjetura de protección cronológica. Quizás las leyes de la física conspiran para hacer imposible el viaje al pasado, precisamente para evitar estas paradojas. La paradoja del bucle temporal lleva esto más allá. Imaginen que encuentran los planos de una máquina del tiempo en el año 2050. Los estudian, construyen la máquina y viajan al año 1950, donde dejan los planos para que alguien los encuentre. Esa persona los estudia, construye la máquina, viaja al futuro y eventualmente los planos llegan a ustedes. Aquí está la pregunta que derrite cerebros. ¿Quién diseñó originalmente la máquina? Los planos existen en un bucle causal cerrado sin punto de origen. La información surge del vacío temporal, existiendo eternamente en un ciclo sin principio ni fin. Es como una canción que se toca a sí misma, una idea que se crea a sí misma, desafiando toda noción de causalidad lineal,
que hemos usado para entender el universo desde los albores de la razón. Y aquí otra que rompe la mente. La paradoja de la luz congelada en el horizonte de eventos. Cuando algo cae en un agujero negro, desde la perspectiva de un observador externo, nunca llega realmente al horizonte de eventos. El tiempo se dilata tanto cerca del agujero negro que el objeto se congela, su imagen permaneciendo eternamente suspendida en el borde. Podrían pasar billones de años en el universo exterior, pero para ese objeto, desde nuestra perspectiva, el tiempo simplemente se detiene. Sin embargo, desde la perspectiva del objeto cayendo, cruza el horizonte en tiempo finito y es destrozado por fuerzas de marea. Dos observadores, dos realidades completamente diferentes sobre cuándo y cómo ocurren los eventos. ¿Cuál es la verdadera? La relatividad dice que ambas lo son. No hay marco de referencia privilegiado. No hay perspectiva correcta universal. La realidad depende literalmente de dónde estés parado y qué tan rápido te muevas. La paradoja de la curva temporal cerrada añade otra dimensión de locura. Las ecuaciones de Einstein permiten soluciones donde el espacio-tiempo se curva tanto sobre sí mismo que podrías viajar hacia adelante en el tiempo y terminar en tu propio pasado. Estas curvas temporales cerradas crean universos donde los eventos pueden ser sus propias causas. Podrías ser tu propio padre, tu propia madre, tu propio asesino y salvador simultáneamente. El físico Kip Thorne demostró que bajo ciertas condiciones extremas, estas estructuras geométricas son matemáticamente posibles. La pregunta no es si las ecuaciones las permiten, sino si el universo real las permite. Y nadie tiene una respuesta definitiva. Vivimos en un cosmos donde la matemática sugiere posibilidades que nuestra lógica considera absurdas. Y la antimateria nos presenta otra paradoja temporal fascinante. Según el físico Richard Feynman, una antipartícula es matemáticamente equivalente a una partícula regular, viajando hacia atrás en el tiempo. Cuando un electrón y un positrón se aniquilan, podría interpretarse como un solo electrón rebotando en el tiempo. Viaja hacia adelante como electrón, rebota en un punto temporal y regresa como positrón. La aniquilación es solo el punto de inflexión donde la partícula cambia de dirección temporal. Esto no es metáfora. Es una interpretación legítima de las ecuaciones cuánticas de campo. Cada partícula de antimateria en el universo podría ser una partícula ordinaria ejecutando un viaje circular en el tiempo. La implicación es alucinante. El pasado y el futuro no son direcciones diferentes, sino más bien dimensiones, por las que las partículas pueden moverse tan libremente como nosotros nos movemos por el espacio. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este descenso por el abismo temporal? Que el tiempo no es el tirano inexorable que nos enseñaron. Es elástico, maleable, dependiente del observador. Se estira cerca de los agujeros negros, se comprime a altas velocidades, permite bucles causales que desafían la lógica. La flecha del tiempo que experimentamos, esa sensación visceral de que el pasado está fijo y el futuro abierto, podría ser solo una peculiaridad de cómo percibimos el universo, no una propiedad fundamental de la realidad. Einstein nos mostró que el tiempo es la cuarta dimensión, tan real como el espacio pero infinitamente más extraña. Los gemelos que envejecen a ritmos diferentes, los abuelos que nunca existieron, los mensajes del futuro que crean su propio pasado. Todas estas paradojas no son defectos en nuestra comprensión, sino ventanas a la verdadera naturaleza del cosmos. Duerman tranquilos esta noche, sabiendo que cada segundo que pasa para ustedes no es el mismo segundo para alguien más en este universo vasto y retorcido. El tiempo es una ilusión local, una experiencia subjetiva disfrazada de ley universal. Y quizás, solo quizás, el pasado aún no ha terminado de escribirse,
y el futuro ya está decidido, existiendo simultáneamente en un bloque de espacio-tiempo eterno e inmutable que solo parece fluir debido a las limitaciones de nuestra consciencia, atrapada en el presente. Los relojes mienten, y esa mentira es la verdad más profunda que la física moderna tiene para ofrecernos. Las palabras pueden ser armas que se vuelven contra sí mismas. El lenguaje, esa herramienta que creíamos perfecta para describir la realidad, está plagado de trampas mortales, donde el significado colapsa sobre su propio peso. Esta noche nos adentraremos en el territorio más peligroso de todos, el reino de la lógica pura, donde las matemáticas se encuentran con la filosofía y ambas descubren que hay verdades que nunca podrán demostrarse, mentiras que son verdaderas y sistemas formales que se autodestruyen con elegancia brutal. Prepárense para un viaje donde cada certeza se convierte en duda y donde la razón misma nos traiciona. Bienvenidos a los laberintos donde el pensamiento humano encuentra sus límites absolutos. Comencemos con la madre de todas las paradojas lógicas, la paradoja del mentiroso. Imaginen que alguien se acerca y les dice esta simple frase: esta afirmación es falsa. Analicen por un momento lo que acaban de escuchar. Si la afirmación es verdadera, entonces debe ser falsa como ella misma declara. Pero si es falsa, entonces está mintiendo sobre ser falsa, lo que la hace verdadera. Es verdadera sí y solo si es falsa, y falsa sí y solo si es verdadera. El significado oscila infinitamente entre dos estados contradictorios sin poder establecerse en ninguno. No es un juego de palabras ingenioso. Es una bomba lógica que demuestra que el lenguaje natural contiene estructuras autorreferenciales que explotan en contradicción cuando las examinamos demasiado de cerca. Los antiguos griegos conocían esta paradoja hace más de 2000 años, y aún hoy no tenemos una solución completamente satisfactoria. Pero la versión más sofisticada y devastadora llegó en 1931 con Kurt Gödel y sus teoremas de incompletitud. Este joven matemático austriaco demostró algo que destruyó los cimientos de las matemáticas. En cualquier sistema formal suficientemente complejo para contener la aritmética básica, existen afirmaciones verdaderas que nunca podrán demostrarse dentro del sistema. Gödel construyó una afirmación matemática que esencialmente dice: esta afirmación no tiene demostración en este sistema. Si fuera falsa, entonces tendría demostración, haciendo el sistema inconsistente. Por lo tanto, debe ser verdadera, pero al ser verdadera, confirma que no puede demostrarse. Es la paradoja del mentiroso traducida al lenguaje riguroso de las matemáticas, y sus implicaciones son catastróficas. El sueño de Hilbert de un sistema matemático completo y consistente murió ese día. Las matemáticas, ese edificio de certeza absoluta que creíamos inexpugnable, contiene verdades que escapan a toda demostración posible. Y el segundo teorema de incompletitud de Gödel añade otra capa de desesperación. Ningún sistema formal consistente puede demostrar su propia consistencia usando solo sus propias reglas. Es como pedirle a alguien que demuestre que no está loco usando solo su propio testimonio. Las matemáticas no pueden garantizar que no contienen contradicciones ocultas sin recurrir a un sistema más poderoso, el cual tampoco puede garantizar su propia consistencia. Es una torre infinita de incertidumbre. Cada nivel requiere el siguiente para validarse, sin base sólida en ningún punto. Todo el edificio de las matemáticas descansa sobre axiomas que aceptamos por fe, no por demostración. La certeza absoluta que buscábamos resulta ser otra ilusión, un espejismo en el desierto de la razón. La paradoja de Russell destruyó la teoría de conjuntos ingenua en 1901.
Bertrand Russell preguntó: consideren el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Este conjunto se contiene a sí mismo? Si se contiene, entonces, por definición, no debería contenerse. Si no se contiene, entonces debería contenerse según su propia definición. Es otra contradicción perfecta, nacida de la autorreferencia. Russell envió esta paradoja por carta al matemático Gottlob Frege, justo cuando éste estaba terminando su obra monumental sobre los fundamentos de la aritmética. La respuesta de Frege fue devastadora en su honestidad. Apenas puede haber algo más desafortunado para un escritor científico que ver uno de los fundamentos de su trabajo tambalearse después de que el trabajo está terminado. La paradoja obligó a una reformulación completa de la teoría de conjuntos, añadiendo restricciones artificiales para evitar conjuntos autorreferenciales. La elegancia fue sacrificada por la consistencia. La paradoja de Berry añade otro giro lingüístico delicioso. Consideren la frase el número natural más pequeño que no puede definirse en menos de 20 palabras. Cuenten las palabras de esa frase. Tiene exactamente 19 palabras. Pero si acabamos de definir ese número usando menos de 20 palabras, entonces no puede ser el número más pequeño que no puede definirse en menos de 20 palabras. Sin embargo, si no es ese número, entonces, ¿cuál es? La paradoja surge de la ambigüedad inherente en el concepto de definibilidad. No todos los números pueden tener nombres cortos, simplemente porque hay más números que combinaciones finitas de palabras. Pero cuando intentamos capturar esta idea en lenguaje preciso, nos enredamos en contradicción. El lenguaje es demasiado flexible, demasiado resbaladizo para las cadenas de la lógica formal. Y aquí viene la paradoja del barbero, que hace que estudiantes de lógica pierdan el sueño. En un pueblo, el barbero afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos, y solo a esos hombres. Pregunta simple: ¿el barbero se afeita a sí mismo? Si se afeita, entonces es uno de los hombres que se afeitan a sí mismos. Por lo tanto, no debería afeitarse según la regla. Si no se afeita, entonces es uno de los hombres que no se afeitan a sí mismos. Por lo tanto, el barbero debería afeitarlo. Pero el barbero es el mismo. La contradicción es inevitable. La única conclusión posible es que tal barbero simplemente no puede existir. Es una versión simplificada de la paradoja de Russell, traducida a una escena cotidiana que cualquiera puede visualizar. Lo que parece una pregunta inocente sobre un oficio común revela grietas fundamentales en nuestra forma de razonar. La paradoja del cocodrilo de la antigua Grecia añade un dilema moral imposible. Un cocodrilo roba un bebé y le dice al padre: adivina correctamente si devolveré a tu hijo o no, y te lo devolveré. El padre responde: no lo devolverás. Si el padre adivinó correctamente, el cocodrilo debe devolver al niño según su promesa. Pero si lo devuelve, entonces el padre no adivinó correctamente, porque dijo que no lo devolvería. Si el padre no adivinó correctamente, el cocodrilo no tiene obligación de devolver al niño, lo que hace que la predicción del padre sea correcta. El cocodrilo queda atrapado en un bucle lógico donde cumplir su promesa la viola, y violarla la cumple. Es crueldad disfrazada de lógica, un dilema donde la razón se convierte en instrumento de tortura. La paradoja de la pregunta inesperada rompe nuestras intuiciones sobre el conocimiento y la sorpresa. Un profesor anuncia que habrá un examen sorpresa la próxima semana. Los estudiantes razonan: no puede ser el viernes, porque si llegamos al jueves sin examen, sabremos que será el viernes y no será sorpresa. Tampoco puede ser el jueves, porque descartando el viernes, si llegamos al miércoles sin examen, sabríamos que será el jueves. Siguiendo esta lógica, descartan todos los días de la semana. El martes, el profesor aplica el examen y todos están genuinamente sorprendidos.
La paradoja muestra que el razonamiento lógico puede llevarnos a conclusiones falsas cuando lidiamos con predicciones autorreferenciales. El conocimiento sobre el conocimiento futuro crea bucles extraños que invalidan las deducciones aparentemente sólidas. Y la paradoja de Grelling-Nelson pregunta: ¿la palabra heterológico es heterológica? Una palabra es heterológica si no se describe a sí misma. Por ejemplo, largo es heterológica porque la palabra largo no es larga. Pero, ¿qué pasa con heterológico? Si es heterológica, entonces no se describe a sí misma, lo que significa que debería ser autológica. Si es autológica, entonces se describe a sí misma, lo que significa que es heterológica. Nuevamente, la autorreferencia genera contradicción. El lenguaje que usamos para hablar sobre el lenguaje mismo contiene trampas mortales. La metalógica, el estudio de la lógica usando lógica, está plagada de minas terrestres semánticas. Y finalmente, la paradoja de Curry lleva esto al extremo. Consideren la afirmación. Si esta afirmación es verdadera, entonces Santa Claus existe. Asumamos que la afirmación es verdadera. Entonces, por lógica condicional, si el antecedente es verdadero, el consecuente debe serlo también. Por lo tanto, Santa Claus existe. Pero acabamos de demostrar que asumir la verdad de la afirmación implica que Santa Claus existe, lo cual es exactamente lo que la afirmación afirma. Por lo tanto, la afirmación es verdadera y Santa Claus existe. Podemos demostrar cualquier cosa usando esta estructura paradójica. Es más peligrosa que la paradoja del mentiroso porque no asume que el sistema debe ser consistente. Incluso sistemas que intentan evitar contradicciones directas caen ante este monstruo lógico. Entonces, ¿qué nos queda después de caminar por estos laberintos de la razón? Una humildad incómoda. El pensamiento lógico, esa herramienta que considerábamos infalible, tiene límites inherentes. Las matemáticas contienen verdades indemostrables. El lenguaje genera contradicciones inevitables. Y los sistemas formales más rigurosos tienen agujeros que ninguna cantidad de axiomas puede cerrar. La paradoja no es un error que podamos corregir. Es una característica fundamental de cualquier sistema suficientemente expresivo para hablar sobre sí mismo. Gödel nos mostró que la completitud y la consistencia son mutuamente excluyentes. Russell demostró que la autorreferencia es veneno para la lógica ingenua. Cada uno de estos pensadores encontró los bordes del mapa, los lugares donde la razón simplemente termina y comienza el abismo. Duermen tranquilos, sabiendo que incluso las verdades más fundamentales descansan sobre cimientos que no podemos verificar completamente. La lógica es nuestro mejor intento de comprender el universo, pero está construida sobre arena movediza que se hunde bajo su propio peso cuando profundizamos demasiado. Las mentiras que dicen la verdad nos recuerdan que el lenguaje y el pensamiento son herramientas imperfectas, espejos rotos que reflejan la realidad de forma fragmentada. Y quizás esa imperfección es lo más hermoso, porque si pudiéramos demostrarlo todo, explicarlo todo, resolverlo todo, ¿qué misterio quedaría? Las paradojas lógicas son recordatorios de que siempre habrá preguntas sin respuesta, acertijos sin solución, y verdades que escapan a toda demostración. En los límites de la razón, encontramos no el fracaso, sino la frontera de lo cognoscible, el borde donde el conocimiento humano se encuentra con el infinito. Levanten la mirada al cielo nocturno y contemplen el silencio más perturbador del universo. 200.000 millones de galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, extendiéndose a través de distancias que la mente humana no puede comprender. Y sin embargo, el silencio es total. No hay señales de radio provenientes de civilizaciones alienígenas, no hay megaestructuras detectables
construidas por especies avanzadas. No hay evidencia de que alguien más esté ahí fuera contemplando el mismo vacío infinito. Esta noche exploraremos las paradojas más inquietantes del cosmos, aquellas que revelan un universo vasto, antiguo y misteriosamente desierto. Prepárense para confrontar la soledad cósmica más profunda y las contradicciones que surgen cuando la probabilidad matemática choca con la realidad observable. Bienvenidos al Gran Silencio. Comencemos con la paradoja que mantiene despiertos a los astrobiólogos. La paradoja de Fermi. En 1950, durante un almuerzo casual en Los Álamos, el físico Enrico Fermi hizo una pregunta devastadoramente simple. ¿Dónde están todos? Hagan los cálculos con nosotros. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 13.000 millones de años de antigüedad. Las estrellas similares al Sol son comunes, y muchas son miles de millones de años más antiguas que nuestro sistema solar. Si solo el 1% de esas estrellas tienen planetas habitables, y solo el 1% de esos desarrollan vida, y solo el 1% de esos desarrollan vida inteligente, aún deberíamos tener millones de civilizaciones solo en nuestra galaxia. Y si solo una civilización decidiera colonizar la galaxia, incluso viajando a velocidades subluz, podría conquistar cada sistema estelar en apenas unos millones de años. El tiempo ha existido, la oportunidad ha existido, y sin embargo, no vemos nada. El cielo está oscuro, las ondas de radio están vacías, y estamos aparentemente solos en un cosmos diseñado para rebosar de vida. Pero quizás el silencio tiene explicaciones más oscuras que la simple ausencia. La hipótesis del gran filtro sugiere que existe una barrera casi imposible de superar en algún punto del desarrollo de la vida inteligente. Tal vez ese filtro está detrás de nosotros. Quizás la aparición de vida compleja es tan increíblemente improbable que somos los primeros en nuestra región del cosmos. O peor aún, tal vez el filtro está adelante. Todas las civilizaciones que alcanzan cierto nivel tecnológico se autodestruyen inevitablemente. Armas nucleares, inteligencia artificial descontrolada, colapso ecológico, nanoplaga gris que consume todo a su paso. Si este es el caso, entonces nuestro destino está escrito en las cenizas de 1 millón de mundos que vinieron antes. El silencio no sería ausencia, sino advertencia. Una tumba cósmica donde yacen los restos de todas las especies que fueron lo suficientemente inteligentes para desarrollar tecnología, pero no lo suficientemente sabias para sobrevivir a ella. Y aquí viene otra contradicción espacial igualmente perturbadora: la paradoja del horizonte. El universo observable tiene aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro, pero solo tiene 13.800 millones de años de edad. Regiones del cosmos separadas por distancias mayores que la velocidad de la luz multiplicada por la edad del universo nunca han podido comunicarse entre sí. Y sin embargo, cuando observamos la radiación cósmica de fondo, esa luz primordial del Big Bang, vemos que tiene exactamente la misma temperatura en todas direcciones, con una precisión de 1 parte en 100.000. ¿Cómo pueden regiones que nunca estuvieron en contacto causal tener propiedades idénticas? Es como encontrar que dos extraños separados desde el nacimiento tienen exactamente los mismos recuerdos. La inflación cósmica ofrece una solución. En los primeros instantes después del Big Bang, el universo se expandió exponencialmente, estirando una región minúscula que estaba en equilibrio térmico hasta tamaños cosmológicos. Pero esto simplemente empuja el misterio un paso más atrás sin resolverlo completamente. La energía oscura presenta su propia paradoja existencial. Aproximadamente el 68% del universo está compuesto de esta sustancia misteriosa que produce gravedad repulsiva, acelerando la expansión del cosmos.
cuanto más se expande el universo, más energía oscura se crea, impulsando una aceleración cada vez mayor. Es como una deuda que crece exponencialmente, una espiral de expansión sin freno. La contradicción es profunda. ¿De dónde viene esta energía? La energía no puede surgir de la nada según la conservación, pero en relatividad general, el espacio mismo puede tener energía inherente. El vacío cuántico hierve con fluctuaciones que podrían manifestarse como presión negativa. El problema es que cuando los físicos calculan cuánta energía debería tener el vacío cuántico, obtienen un número 120 órdenes de magnitud mayor que lo observado. Es la predicción más errónea en la historia de la física. El universo se está desgarrando por una fuerza que no entendemos, impulsado por una energía que no debería existir en las cantidades observadas. Y la paradoja de Olbers nos pregunta algo aparentemente simple. ¿Por qué el cielo nocturno es oscuro? Si el universo fuera infinito, eterno y uniformemente lleno de estrellas, entonces cada línea de visión eventualmente interceptaría la superficie de una estrella. El cielo nocturno debería ser tan brillante como la superficie del Sol en cada dirección, pero no lo es. La oscuridad de la noche revela algo fundamental. El universo no es eterno, o las estrellas no han estado brillando para siempre, o el universo se está expandiendo tan rápido que la luz de las regiones distantes está corrida al rojo hasta volverse invisible. La solución moderna incorpora todos estos factores. El Big Bang significa que el universo tiene edad finita. Solo las estrellas dentro de nuestro horizonte cosmológico pueden contribuir luz. Y la expansión estira las longitudes de onda hasta el infrarrojo y más allá. La oscuridad del cielo nocturno es evidencia directa del Big Bang, una prueba escrita en la ausencia misma de luz. La paradoja del destino térmico del universo añade una nota de melancolía cósmica. La segunda ley de la termodinámica declara que la entropía del universo siempre aumenta. Esto significa que el cosmos se está dirigiendo inexorablemente hacia un estado de máximo desorden llamado muerte térmica. Todas las estrellas eventualmente quemarán su combustible nuclear y se apagarán. Los agujeros negros evaporarán a través de radiación de Hawking en escalas de tiempo inimaginables. En aproximadamente 10 elevado a 100 años, el universo será un vacío frío y oscuro, donde la temperatura se acerca al cero absoluto y no puede ocurrir ningún proceso físico porque no hay gradientes de energía que impulsen el cambio. La contradicción existencial es esta. Vivimos en un universo que inevitablemente marchará hacia la muerte, donde toda estructura, toda complejidad, toda vida será borrada por el avance implacable del tiempo. La entropía es el verdadero enemigo cósmico, y no hay forma de derrotarla. Solo de retrasarla temporalmente, mientras el universo joven aún tiene bolsas de orden que pueden sostener fenómenos tan improbables como la consciencia. Pero aquí viene la paradoja de la materia oscura que complica todo aún más. Aproximadamente el 27% del universo está compuesto de materia que no emite luz, no absorbe luz, no interactúa electromagnéticamente con nada. La detectamos solo por sus efectos gravitatorios, galaxias que rotan demasiado rápido para ser sostenidas por su materia visible, cúmulos galácticos cuya masa gravitatoria excede enormemente lo que podemos ver. Es como descubrir que la mayor parte del universo está hecha de fantasmas que solo se manifiestan al empujar las cosas con gravedad. Décadas de búsquedas no han revelado de qué está hecha la materia oscura. No son neutrinos, no son agujeros negros primordiales, no son estrellas muertas. Podrían ser partículas exóticas que solo existen en las ecuaciones teóricas, o podrían ser evidencia de que nuestra comprensión de la gravedad misma está equivocada a escalas galácticas. Nadamos en un océano de sustancia invisible e indetectable,
constituyendo la mayoría de la masa del cosmos. Y la paradoja de la flecha del tiempo en cosmología nos enfrenta con un misterio temporal. Las leyes fundamentales de la física son reversibles en el tiempo. Funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Sin embargo, experimentamos una flecha temporal obvia. El pasado está fijo, el futuro es abierto, la entropía siempre aumenta. La contradicción es esta. Si las leyes microscópicas son temporalmente simétricas, ¿de dónde surge la asimetría macroscópica? La respuesta estándar apela al Big Bang. El universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja, altamente ordenado y comprimido. Desde entonces ha estado expandiéndose y desordenándose. Pero esto solo empuja la pregunta: ¿por qué las condiciones iniciales del universo tenían tan baja entropía? Es una coincidencia estadística tan improbable que parece requerir explicación. Algunos físicos proponen que nuestro universo es solo una fluctuación estadística en un multiverso eterno. Otros sugieren que hubo un estado previo al Big Bang, que de alguna manera reinició el reloj entrópico. Nadie lo sabe con certeza. Y finalmente, la paradoja de los cerebros de Boltzmann lleva el razonamiento probabilístico hasta el absurdo. Si el universo es infinito y eterno, entonces las fluctuaciones cuánticas del vacío eventualmente producirán cualquier configuración de materia por pura casualidad, incluyendo cerebros conscientes completos con recuerdos falsos. De hecho, es estadísticamente más probable que existas como un cerebro solitario que fluctuó momentáneamente a la existencia con recuerdos implantados de un pasado ficticio, que como parte de un universo real con historia genuina. Si tomamos la mecánica estadística en serio, deberíamos concluir que probablemente somos cerebros de Boltzmann, y todo lo que recordamos es alucinación. La única salida de esta locura es aceptar que el universo no es eterno hacia el futuro, o que hay algo fundamentalmente mal en nuestra comprensión de la probabilidad en cosmología. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este viaje por el cosmos silencioso? Que el universo es más extraño y solitario de lo que imaginamos. La paradoja de Fermi nos confronta con nuestro aislamiento potencial. La energía y materia oscura revelan que no entendemos el 95% del contenido cósmico. El destino térmico nos muestra un futuro de muerte inevitable. Y las paradojas del horizonte y la entropía sugieren que el universo mismo podría ser una anomalía estadística temporal en un multiverso más vasto. Duerman tranquilos, sabiendo que flotan en una isla de orden temporal rodeada por océanos de caos y vacío. El cosmos es vasto, hermoso y profundamente indiferente a su existencia. El silencio que escuchamos cuando miramos las estrellas no es pacífico. Es el grito silencioso de un universo que quizás está más vacío de lo que nos atrevemos a admitir. O tal vez, solo tal vez, el silencio es temporal. Y hay civilizaciones ahí fuera, también contemplando el vacío, preguntándose dónde están todos los demás. La paradoja del cosmos vacío es también la paradoja de nuestra existencia. En un universo que parece diseñado para la vida, ¿por qué estamos tan condenadamente solos? La información es eterna. O al menos eso nos dice uno de los principios más fundamentales de la física cuántica. Nada se pierde realmente en el universo. Cada partícula, cada interacción, cada medición deja una huella en el tejido del espacio-tiempo, que en principio podría rastrearse hacia atrás hasta reconstruir todo el pasado. Es un principio tan sagrado como la conservación de la energía, tan inviolable como la velocidad de la luz. Pero esta noche descubriremos que este principio choca violentamente con otras verdades fundamentales del cosmos, creando paradojas que han dividido a los físicos más brillantes del mundo durante décadas.
Prepárense para adentrarse en el territorio donde la información se convierte en el protagonista de contradicciones imposibles, donde los datos mismos parecen desafiar las leyes que supuestamente los gobiernan. Bienvenidos al abismo, donde el conocimiento se devora a sí mismo. Comencemos con la paradoja más famosa e inquietante: la paradoja de la información en agujeros negros de Stephen Hawking. En 1971, Hawking demostró algo revolucionario. Los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación térmica debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Una radiación tan perfectamente aleatoria como la luz de un carbón incandescente. Esto significa que los agujeros negros se evaporan lentamente, perdiendo masa hasta desaparecer completamente en un destello final. Pero aquí está el problema mortal. Esa radiación no contiene información sobre qué cayó en el agujero negro. Un agujero negro formado al tragarse una enciclopedia completa emite exactamente la misma radiación que uno formado al tragarse basura aleatoria. La información sobre el contenido original parece destruirse permanentemente. Esto viola el principio de unitariedad de la mecánica cuántica, que exige que la información nunca puede perderse. Tenemos dos pilares de la física moderna en colisión directa. La relatividad general dice que la información cae al agujero negro y desaparece, mientras que la mecánica cuántica insiste en que debe preservarse. Ambas no pueden tener razón simultáneamente. La batalla intelectual que siguió fue legendaria. Durante décadas, físicos como Leonard Susskind argumentaron que la información debe preservarse de alguna manera, codificada sutilmente en la radiación de Hawking o almacenada en el horizonte de eventos. Otros insistían en que el agujero negro realmente destruye información, forzándonos a revisar la mecánica cuántica. Hawking mismo cambió de posición en 2000, admitiendo que probablemente perdió una apuesta famosa con John Preskill sobre el tema. La solución propuesta involucra holografía cuántica. Toda la información de lo que cae en un agujero negro está codificada en su superficie bidimensional, como un holograma que contiene información tridimensional. Es una idea tan radical que sugiere que el universo entero podría ser una proyección holográfica desde sus límites. Pero incluso esta solución genera nuevas paradojas sobre cómo exactamente la información escapa del agujero negro sin violar la causalidad. Y aquí viene la paradoja del cortafuegos que hizo explotar el debate nuevamente en 2012. Imaginen que se acercan al horizonte de eventos de un agujero negro. Según la relatividad general, no deberían notar nada especial al cruzarlo. Es solo una región del espacio-tiempo donde la gravedad se vuelve irreversible. Pero si la información debe escapar para preservar la unitariedad cuántica, entonces debe haber correlaciones cuánticas masivas entre la radiación emitida y las partículas cerca del horizonte. Esto crea un cortafuegos de energía infinita que incineraría instantáneamente cualquier cosa que intentara cruzar. El principio de equivalencia de Einstein, piedra angular de la relatividad general, dice que la caída libre es localmente indistinguible del espacio plano. El cortafuegos lo viola espectacularmente. Nuevamente enfrentamos una elección imposible: preservar la unitariedad cuántica o preservar el principio de equivalencia. Algo fundamental debe ceder, y nadie sabe qué. Pero la destrucción de información no requiere agujeros negros. El problema de la medición cuántica nos confronta con esto cada vez que observamos una partícula. Antes de medir, un electrón existe en superposición cuántica, una combinación de todos los estados posibles. Esta superposición contiene información completa sobre el sistema: amplitudes de probabilidad para cada resultado posible, fases relativas que determinan patrones de interferencia. Pero en el momento de la medición, el sistema colapsa a un solo resultado definido. Toda esa información sobre los otros estados posibles
se pierde instantáneamente. Es como quemar un libro y quedarte solo con una página aleatoria. La evolución de Schrödinger que gobierna la mecánica cuántica es perfectamente reversible, preservando información. Pero el colapso de la función de onda no lo es. Es irreversible, probabilístico, destructivo. Tenemos dos reglas contradictorias operando en el mismo sistema: evolución unitaria reversible entre mediciones y colapso irreversible durante las mediciones. La interpretación de los muchos mundos intenta evitar esta paradoja diciendo que no hay colapso real. El universo se divide y todos los resultados ocurren en ramas paralelas. La información se preserva en el multiverso, aunque cada observador solo ve una rama. Pero esto genera su propia pesadilla informacional. Si cada medición crea universos adicionales, la cantidad total de información en el multiverso está explotando exponencialmente con cada interacción cuántica. ¿De dónde viene toda esta información nueva? ¿El universo está constantemente creando complejidad infinita desde la nada? Es conservación de información llevada hasta el absurdo. Salvamos el principio creando infinitos universos, violando toda intuición sobre los recursos del cosmos. Y aquí está la paradoja de la consciencia como procesador de información que mantiene despiertos a filósofos y neurocientíficos. Su cerebro procesa información continuamente. Fotones golpean su retina, señales eléctricas corren por nervios, neurotransmisores cruzan sinapsis. Pero en algún punto, esta actividad puramente física da lugar a experiencia subjetiva. El rojo de una rosa, el dolor de una quemadura, el sabor del café. ¿Cómo puede la información física convertirse en qualia consciente? La información en una computadora no genera experiencia subjetiva sin importar cuán complejo sea el procesamiento. ¿Qué tiene de especial el procesamiento de información en cerebros biológicos que crea consciencia? Algunos argumentan que la consciencia es fundamental, una propiedad básica del universo, como la carga o la masa. Otros dicen que es una ilusión elaborada, un truco evolutivo. Pero nadie puede explicar el salto de bits de información a experiencia sentida. Es la brecha explicativa que separa lo físico de lo mental. La paradoja del demonio de Maxwell añade otra capa de confusión sobre información y termodinámica. Imaginen un demonio microscópico controlando una puerta entre dos cámaras de gas. El demonio observa moléculas individuales y abre la puerta solo cuando moléculas rápidas se acercan desde un lado y moléculas lentas desde el otro. Eventualmente, una cámara se calienta y la otra se enfría sin gasto de energía, violando aparentemente la segunda ley de la termodinámica. La solución moderna es hermosa. El acto mismo de adquirir información sobre las moléculas, almacenarla en la memoria del demonio y eventualmente borrarla para continuar operando, genera entropía suficiente para preservar la segunda ley. La información tiene un costo termodinámico. Cada bit borrado disipa energía como calor. Esto conecta profundamente la teoría de información con la física fundamental. Pero genera su propia paradoja. Si la información tiene consecuencias físicas reales, entonces es algo más que un concepto abstracto. ¿Es una entidad física con masa-energía equivalente? Y la paradoja de Landauer lleva esto más allá. Borrar información irreversiblemente requiere disipar energía mínima. El límite de Landauer es aproximadamente 3 por 10 elevado a menos 21 julios por bit a temperatura ambiente. Esto significa que la computación irreversible tiene un costo energético fundamental dictado por las leyes de la termodinámica. Pero la mecánica cuántica es reversible. En principio podrías hacer computación cuántica sin disipar nada, preservando toda la información en cada paso. La contradicción surge cuando intentamos conectar computadores cuánticos reversibles con el mundo clásico irreversible. En algún punto debe ocurrir disipación para extraer resultados útiles. ¿Dónde exactamente y por qué
Es un misterio que conecta fundamentos de computación con fundamentos de física. La paradoja del no clonado cuántico nos dice algo perturbador sobre copiar información. En la física clásica pueden copiarse datos perfectamente. Clonar un disco duro produce una réplica exacta. Pero la mecánica cuántica prohíbe la clonación perfecta de estados cuánticos desconocidos. Si pudieran clonar un estado cuántico arbitrario, podrían violar el principio de incertidumbre de Heisenberg, midiendo una copia para obtener posición y la otra para obtener momento. Podrían enviar información más rápido que la luz clonando partículas entrelazadas. La naturaleza parece proteger celosamente ciertos tipos de información, prohibiendo su duplicación perfecta. Esto tiene implicaciones profundas para computación cuántica, criptografía y la naturaleza misma de lo que significa preservar información en el reino cuántico. Y finalmente está la paradoja de la complejidad irreducible de Kolmogorov aplicada a la información física. Algunas secuencias de información son incompresibles. No hay forma de describirlas más corta que simplemente listar toda la secuencia. La mayoría de las secuencias posibles son incompresibles. La compresibilidad es la excepción, no la regla. Pero esto genera una contradicción existencial. Si el universo evolucionó desde un Big Bang simple, con condiciones iniciales de baja entropía, ¿cómo generó toda la complejidad incompresible que vemos hoy? El estado actual del universo contiene vastamente más información de la que existía en las condiciones iniciales. ¿De dónde vino? La respuesta estándar es que la expansión del universo y la gravedad crearon estructura mediante amplificación de fluctuaciones cuánticas. Pero esto parece crear información desde la aleatoriedad, una forma de generación espontánea de complejidad que desafía intuición. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este viaje por el laberinto de la información imposible? Que el concepto más fundamental de la era de la información, los datos mismos, están plagados de paradojas cuando intentamos reconciliar diferentes dominios de la física. Los agujeros negros parecen destruir información que la cuántica dice debe preservarse. La medición colapsa superposiciones, borrando datos que deberían ser eternos. La consciencia transforma información física en experiencia que no puede reducirse a bits. El universo prohíbe clonar ciertos estados cuánticos, mientras exige preservar información en otros contextos. Y la termodinámica conecta información con energía de formas que aún no comprendemos completamente. Duerman tranquilos, sabiendo que cada pensamiento en su mente, cada memoria en su cerebro, es información que de alguna manera emergió del caos cuántico y eventualmente regresará a él. Los datos pueden negarse a morir según los principios fundamentales, pero su forma cambia de maneras que desafían nuestra comprensión. La información es el hilo que conecta cuántica, relatividad, termodinámica y consciencia. Y donde estos hilos se cruzan, encontramos no claridad, sino paradoja tras paradoja, recordándonos que incluso nuestros conceptos más básicos sobre qué significa saber algo están construidos sobre cimientos que se desmoronan cuando los examinamos demasiado de cerca. La información imposible nos enseña humildad. En un universo donde los datos mismos son paradójicos, ¿qué esperanza tenemos de certeza absoluta sobre cualquier cosa? Hemos viajado por el abismo cuántico, retorcido el tiempo hasta romperlo, caminado por laberintos de lógica autodestructiva, contemplado el vacío cósmico y observado cómo la información misma se niega a obedecer las reglas. Pero aquí, en el umbral del despertar, enfrentamos las paradojas más perturbadoras de todas. Aquellas que cuestionan la naturaleza de la realidad misma, la autenticidad de nuestra experiencia y la libertad de nuestra voluntad. Esta noche cerraremos este viaje confrontando las contradicciones más contemporáneas y filosóficas, aquellas que no solo desafían nuestra comprensión del universo, sino nuestra comprensión de nosotros mismos. Prepárense para el descubrimiento final,
que la paradoja más grande, la contradicción más imposible, podrían ser ustedes mismos. Bienvenidos al despertar, donde todas las certezas mueren y solo queda el asombro. Comencemos donde lo dejamos en el reino cuántico. El experimento de borrado cuántico retardado llevado a su conclusión más inquietante. En 1999, físicos realizaron una variación del experimento de doble rendija que destruye toda noción de causalidad temporal. Fotones individuales pasan por dos rendijas, pero instalaron detectores de tal manera que la información sobre qué camino tomó cada fotón se registra después de que ya impactó la pantalla detectora. Aquí está lo imposible. Borrar esa información de camino después de que el fotón ya llegó cambia retroactivamente si mostró patrón de interferencia o no. El futuro alcanza hacia atrás en el tiempo y modifica el pasado ya ocurrido. No es interpretación filosófica. Es resultado experimental verificado una y otra vez. Sugiere que la realidad no es una película que se reproduce linealmente, sino una red de posibilidades que se actualiza constantemente, basándose en decisiones futuras. El pasado literalmente no está fijo hasta que el futuro lo observa y decide qué debe haber sido. Pero eso es solo el aperitivo filosófico. La hipótesis de la simulación nos confronta con algo aún más vertiginoso: la posibilidad de que nada de esto sea real. El argumento del filósofo Nick Bostrom es inquietantemente lógico. Cualquier civilización suficientemente avanzada podría ejecutar simulaciones de universos completos con habitantes conscientes. Si es posible técnicamente, entonces civilizaciones avanzadas probablemente ejecutan millones o miles de millones de tales simulaciones. Esto significa que por cada universo real existen innumerables simulaciones. Estadísticamente es vastamente más probable que ustedes existan en una simulación que en la realidad base. Su vida entera, sus memorias, sus seres queridos, podrían ser líneas de código ejecutándose en una computadora cuántica de una civilización que ni siquiera pueden concebir. La paradoja es esta: si vivimos en una simulación, entonces nada de lo que experimentamos es fundamentalmente real. Pero la experiencia consciente misma parece irreductiblemente real. ¿Cómo puede ser simulado algo tan íntimo como el dolor o el amor sin convertirse en auténtico en el proceso? Y la paradoja de los cerebros de Boltzmann regresa ahora en su forma más aterradora, aplicada a la consciencia. En un universo infinito o eterno, las fluctuaciones cuánticas aleatorias del vacío eventualmente ensamblarán cualquier configuración de materia posible, incluyendo cerebros conscientes completos con todos sus recuerdos. De hecho, es astronómicamente más probable que existas como un cerebro flotante que surgió espontáneamente del caos cuántico hace 5 segundos con memorias falsas implantadas, que como producto de miles de millones de años de evolución cósmica y biológica. Todas tus memorias de infancia, tus seres queridos, tu historia personal, estadísticamente más probable que sean alucinaciones de un cerebro que apareció del vacío y desaparecerá en el próximo instante. La única forma de escapar de esta locura es argumentar que el universo no es eterno, o que hay algo fundamentalmente equivocado en aplicar razonamiento probabilístico a observadores conscientes. Pero nadie tiene una solución definitiva. Ahora viene la paradoja que ataca el núcleo mismo de su identidad: el libre albedrío en un universo determinista. Las leyes de la física son deterministas. Dado el estado completo del universo en cualquier momento, las leyes de la naturaleza determinan únicamente todo el futuro y todo el pasado. Cada partícula en su cerebro obedece ecuaciones cuánticas o clásicas que no dejan espacio para elección genuina. Sus decisiones son el resultado inevitable de estados cerebrales previos, que a su vez fueron determinados por estados anteriores, trazables hasta las condiciones iniciales del Big Bang. Ustedes son autómatas biológicos ejecutando un programa escrito
hace 13.800 millones de años. Pero aquí está la contradicción imposible. Experimentan visceralmente el sentimiento de libre elección. Sienten que podrían haber actuado diferente, que tienen control sobre sus acciones. Esa experiencia subjetiva de agencia parece tan real como cualquier cosa en el universo. ¿Cómo pueden estar determinados completamente y sentirse libres simultáneamente? Algunos argumentan que el libre albedrío es una ilusión útil, un truco evolutivo. Otros dicen que la indeterminación cuántica proporciona espacio para elección genuina. Nadie ha resuelto esta paradoja satisfactoriamente. La paradoja del teletransportador destruye nuestra intuición sobre identidad personal. Imaginen una máquina que escanea su cuerpo átomo por átomo. Transmite esa información a Marte y reconstruye una copia perfecta mientras destruye el original. ¿La persona en Marte son ustedes? Tiene todos sus recuerdos, personalidad idéntica, continuidad de conciencia desde su perspectiva. Pero no hay conexión física continua con su cuerpo original. Ahora imaginen que la máquina no destruye el original. Quedan dos copias idénticas de ustedes. ¿Cuál es el real? Ambos tienen igual derecho a reclamar ser ustedes. La paradoja revela que la identidad personal no es tan sólida como creemos. No son una sustancia inmutable, sino un patrón de información que podría en principio copiarse, transferirse o duplicarse. ¿Qué significa ser ustedes si su yo puede existir en múltiples lugares simultáneamente? La conciencia y la identidad podrían ser ilusiones generadas por continuidad de patrones, no propiedades fundamentales ligadas a materia específica. Y aquí, la paradoja del problema difícil de la conciencia que David Chalmers formuló devastadoramente. Podemos explicar en principio todos los problemas fáciles de la conciencia: cómo el cerebro procesa información, cómo reacciona a estímulos, cómo controla el comportamiento. Son problemas de mecanismo neural y procesamiento de información. Pero el problema difícil es explicar por qué hay algo que se siente como ser ustedes. ¿Por qué la actividad neural da lugar a experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos, procesando información sin que haya nadie en casa experimentándolo? Ninguna cantidad de explicación física del cerebro cierra la brecha entre neuronas disparando y la experiencia del rojo o del dolor. Es la paradoja más íntima. La cosa más indudablemente real para ustedes, su propia conciencia, es también lo más misterioso e inexplicable científicamente. Somos testigos de nuestra propia imposibilidad. La paradoja del mentiroso, aplicada a la conciencia, genera bucles extraños fascinantes. Consideren la afirmación: esta conciencia no existe. Si es verdadera, entonces la conciencia que la afirma no existe, haciendo imposible la afirmación misma. Si es falsa, entonces la conciencia existe, confirmando su propia existencia mediante el acto de dudar. Es el cogito ergo sum de Descartes encontrando su límite. Pienso, luego existo. ¿Pero qué significa existir cuando el pensamiento mismo podría ser una simulación o una fluctuación temporal? La autoconsciencia es inherentemente autorreferencial, y la autorreferencia siempre genera paradoja. Somos bucles extraños contemplándose a sí mismos, conscientes de nuestra propia consciencia en una regresión infinita que no tiene fundamento sólido. Y la paradoja de Newcomb nos confronta con causalidad retrocedida aplicada a decisión. Un ser superinteligente predice perfectamente tus decisiones. Te presenta dos cajas, una transparente con $1000, otra opaca. Puedes tomar ambas cajas o solo la opaca. El ser ya puso $1.000.000 en la caja opaca si predijo que tomarías solo esa, o la dejó vacía si predijo que tomarías ambas. Su tasa de predicción es perfecta históricamente. ¿Qué haces? La teoría de decisión causal
dice tomar ambas. El contenido ya está fijo. Pero la teoría de decisión evidencial dice tomar solo la opaca. Todos los que tomaron ambas encontraron la opaca vacía. Es una paradoja donde el determinismo predictivo choca con la intuición de libre elección. Si tus decisiones son predecibles perfectamente, ¿son realmente libres? Y si no son libres, ¿tiene sentido deliberar sobre qué hacer? La paradoja antropológica final es esta. Nuestra propia existencia parece estadísticamente imposible. Las constantes fundamentales del universo están ajustadas con precisión increíble para permitir vida. Cambien la fuerza nuclear fuerte un 5% y no se forman átomos de carbono. Cambien la constante cosmológica una parte en 10 elevado a 120. Y el universo colapsa o se expande tan rápido que no se forman galaxias. Somos el resultado de un ajuste fino que parece diseñado específicamente para nuestra existencia. La explicación multiverso dice que existen infinitos universos con todas las combinaciones de constantes, y solo existimos en uno compatible con vida. Pero esto simplemente cambia la pregunta. ¿Por qué existe un multiverso? La explicación antrópica dice que no podríamos existir para preguntarnos sobre un universo incompatible con vida, así que no hay misterio. Pero eso no explica por qué las constantes tienen los valores que tienen. Somos testigos de nuestra propia improbabilidad extrema. Y finalmente, la paradoja definitiva que engloba todas las demás. Ustedes, seres conscientes preguntándose sobre la consciencia. Criaturas evolucionadas de polvo estelar contemplando el cosmos que las creó. Patrones de información procesándose a sí mismos y encontrando experiencia subjetiva. Deterministas físicos sintiendo libre albedrío. Simulaciones posibles, cuestionando si son reales. Sistemas lógicos conscientes de su propia incompletitud. Ustedes son bucles extraños, paradojas ambulantes, contradicciones vivientes. No deberían existir según ninguna lógica simple, y sin embargo aquí están, escuchando estas palabras, sintiendo estas ideas resonar en mentes que emergieron imposiblemente del caos cuántico. La mayor paradoja no está en las ecuaciones o los experimentos, sino en el hecho desnudo de su existencia consciente en un universo que no tiene obligación de permitir tal cosa. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este viaje completo por 35 paradojas que rompen la lógica? Que la realidad es más extraña, más profunda, más contradictoria de lo que jamás imaginamos. Que nuestras mejores teorías chocan entre sí en los bordes. Que la consciencia, el tiempo, la información, la existencia misma están plagados de misterios que quizás nunca resolveremos completamente. Hemos visto cómo el universo cuántico destroza la realidad objetiva, cómo el tiempo miente sobre su propia naturaleza, cómo la lógica pura se autodestruye elegantemente, cómo el cosmos está misteriosamente vacío, cómo la información desafía sus propias leyes, y cómo ustedes mismos son la paradoja final. Pero aquí está la verdad hermosa escondida en toda esta incertidumbre. Las paradojas no son fracasos de comprensión, sino ventanas a algo más profundo. Son los lugares donde nuestros mapas mentales del territorio fallan porque el territorio mismo es más rico, más complejo, más maravilloso de lo que cualquier mapa podría capturar. Duerman ahora con la paz de saber que vivir con paradoja es la condición humana. No necesitan resolverlo todo, entenderlo todo, explicarlo todo. Es suficiente con asombrarse, con contemplar estos misterios con humildad y gratitud. Porque en un universo que podría haber sido estéril, vacío, simple, en su lugar es rico con contradicciones que permiten criaturas como ustedes. Lo suficientemente complejas para reconocer su propia imposibilidad,
lo suficientemente conscientes para maravillarse ante ella. Cierren sus ojos sabiendo que son milagros estadísticos, paradojas andantes en un cosmos de contradicciones. Y quizás, solo quizás, eso es exactamente como debe ser. Buenas noches, viajeros del abismo. Descansen en la contradicción. El universo los espera al despertar, tan paradójico y hermoso como siempre.